Gracias por estar con nosotros de nuevo en Páginas Vivas. Estamos ya en la cuarta temporada de este programa de conversación desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Gracias a las personas invitadas al espacio, ha contado con la cortesía de ustedes que nos observan y que aprecian este programa. Hoy tenemos en Páginas Vivas a una figura de nuestra cultura, de las artes dramáticas, de la gestión cultural oficial en una época, una promotora, gestora, pionera, formadora de nuevas figuras en las artes dramáticas y en general en la cultura y en el arte. María Bonilla está con nosotros. Gracias, María, por estar de nuevo en Páginas Vivas. Un gusto, como siempre, Roberto. Siempre es un placer conversar. En la anterior temporada estuvimos con María y en otros tiempos de programa de cine con el canal de la Universidad de Costa Rica tuvimos siempre la generosidad de María Bonilla para conversar en torno a nuestro medio artístico, en nuestro medio de gestión de la cultura. Pero hoy invitamos a María Bonilla para hablar de una gran figura de nuestra cultura, de la identidad costarricense, como fue o es su padre, Abelardo Bonilla, quien, aunque ya trascendió a la eternidad, su huella sigue viva, su ejemplo fue pionero de la Universidad de Costa Rica, en la fundación de la Universidad de Costa Rica, y la creación de la Cátedra de Estudios Generales de las Humanidades, don Abelardo Bonilla. Entre otras cosas, fue constituyente en el año 1949, formador también de generaciones y, entre otras actividades también, o papeles que le tocó desempeñar en vida, fue vicepresidente de la República y presidente de la República en una ocasión especial de la que vamos a comentar ahora con María. Pero María, queremos desde esa perspectiva tener la visión de don Abelardo Bonilla desde el alma, desde el corazón, que es cómo mira María Bonilla a 120 años, 126 años estaría cumpliendo don Abelardo en este año 2024, fallecido en 1969, cómo lo evoca como el padre, como el mentor, como el amigo, desde el punto de vista íntimo y cotidiano. Bueno, siempre es muy fuerte, Roberto, hablar de una figura como la de mi papá, siendo además mi papá, porque uno no puede desligar una cosa de otra, ¿no? Yo hice una obra en algún momento, La hija de Barba Azul, de Rodrigo Soto, sobre la figura de Gilles de Rais, que era Barba Azul. Y la pregunta era, ¿qué hace uno con un padre asesino? Y la pregunta es válida, ¿qué hace uno con un padre héroe? Es decir, toda la literatura griega, por ejemplo, está llena de una pregunta terrible. ¿Qué es eso, verdad? ¿Qué hace uno con su padre en general, sea quien sea? Así que para mí es un gusto, la verdad, estar aquí. Le agradezco mucho a Laura Rodríguez y a la biblioteca el haber hecho la exposición sobre mi padre a los 55 años de su muerte. Y era un padre muy viejo, como dijiste bien, mi padre es del siglo antepasado. Entonces, lo perdí muy pronto. O sea, fue un padre que estuvo muy poco tiempo conmigo, porque murió a los 70 años, pero yo tenía 14. Entonces, es una figura en ese sentido particular, ¿no? Yo sí me acuerdo mucho de él, más siendo yo muy chica, en que él jugaba ajedrez y estaba siempre en su biblioteca leyendo muchísimo porque era un lector inminente,
con una biblioteca enorme y maravillosa, y viendo la serie Los Intocables, porque la televisión estaba recién llegada al país. ¿cierto? La naciente Televisión Nacional 1960 Exacto. y la teleserie Elliot Ness y Los Intocables era emblemática, Exacto, y él era un aficionado. De hecho, era un gran lector de novela negra, lo que se llamaría ahora novela negra, que en aquella época se llamaba novela policial. Y tenía toda la colección de George Simenon, Agatha Christie, bueno, todos los grandes. Y yo la empecé a leer teniendo 6 7 años, porque estaban muy accesibles a mí y me gustaba también. Después dejé la novela negra, pero en la época de mi infancia la recuerdo mucho y recuerdo a todos sus amigos que llegaban a compartir con él los juegos de ajedrez, las conversaciones, el, el digamos, el observarlo, ver la serie, intervenir con una frase lapidaria en los anuncios, y ellos mientras tanto seguían discutiendo como si mi papá estuviera ahí incorporado y él estaba concentrado en su serie. estaba en sesión. Exactamente. Constantino Láscaris, Teodoro Larte, José Marín Cañas y los Caramba, entonces más jóvenes, Francisco Antonio Pacheco, Roberto Murillo, bueno, y tantos más que los recuerdo mucho de mi infancia, ¿no? Como, porque yo siempre estaba a los pies de mi papá en un sillón reclinable que le decíamos el sillón mágico, y yo siempre estaba ahí al lado de él, ¿verdad? Siempre me gustó mucho estar cerca en la biblioteca, cerca ahí. No sé si intuía que lo iba a perder demasiado pronto o si simplemente era que me gustaba, porque era un padre que no podía jugar conmigo, que no me podía alzar, que no me podía llevar dormida a la cama y acostarme porque él tenía la enfermedad de Charcot, tenía una especie de semiparálisis porque cuando lo operaron en el Cartago de 1920 no se sabía que era el mal de Charcot. De hecho, el mal de Charcot lo conocemos cuando a mí me operan en París haciendo el doctorado. Yo tenía 21 años y ahí me dicen que era lo que teníamos, él y yo, ya él no estaba en esta vida. Y por equivocación le cortaron los tendones de Aquiles. Entonces, claro. a él le costaba muchísimo desplazarse. Sin embargo, iba todos los días que iba al Diario de Costa Rica o a la Prensa Libre caminando y se devolvía caminando, porque no tenían el dinero para eh, digamos, Sí, ¿verdad? Para tener un chofer, pagar un sí, vehículo un chofer, y un un chofer, taxi. digamos, o un Y taxi. exacto. Y entonces yo siempre me habitué a que él me contara la Ilíada, la Eneida, la Odisea, el Quijote de la Mancha, que me los contaba en versiones para niños. Pero ahí yo también me hice una En aficionada. versiones ideadas por él, es Bueno, decir, eran los cuentos reales. ajá, sí, Por claro, ejemplo, que claro, Don Quijote era un caballero y un día sí, salió y se encontró unos molinos y creyó que eran gigantes. O sea, no, sí, no leía, no me leía Don sí, Quijote, lo interpretaba. me lo contaba. Y bueno, yo también recuerdo ese acercamiento mío a la literatura clásica universal a través de él, ¿verdad? Qué interesante, María, en ese corto tiempo de tener a un padre amoroso, a un padre dedicado, pero en poco tiempo, toda la influencia que tuvo en tu vida, en tu Mm, espíritu, en tu vena artística, en tu profesión, en poquísimo tiempo. sí, Bueno, ya eso se retrata con esa intensidad que has descrito de la vida cotidiana. Pero también me imagino que fue muy interesante para María Bonilla posteriormente en su gestión cultural, en su formación académica, en su dedicación a las artes dramáticas y a la cultura, ir descubriendo al Abelardo Bonilla me tardé. nacional, por decirlo de Me alguna tardé, manera. te cuento, porque para mí su muerte, yo la vine a llorar hasta mis 40 años, porque el golpe yo no lo realicé. Y no lo realicé porque tampoco mi mamá ayudó en ese sentido. Hay en Costa Rica y en Cartago, existe esa, no sé si es una costumbre o qué es, de decir que la persona se fue.
La persona ya no está, como si lo hubiera abandonado a uno. Y no Claro, dicen, fulano se murió. Entonces en mi casa mi papá como que se había ido, pero no era tan evidente, porque mami lo tenía como un ser vivo ahí que estaba compartiendo con ella. Entonces, para mí fue hasta una crisis terrible que tuve a los 40 años en que me di cuenta de que en realidad mi papá había muerto. Y ha sido más tardíamente, digamos, que he empezado como a acercarme a él desde el punto de vista artístico, filosófico, de historiador de la cultura, de novelista, que él tenía, porque él era fotógrafo además. Esto es sí, poco conocido. qué interesante. Él tenía su cuarto oscuro, hacía fotografías. A mí me habituó desde bebé a tomarme fotos. Sí. Fotógrafo cuando la fotografía era mágica, había Por que supuesto. descubrirla o iluminarla en el cuarto oscuro. Estamos con María Bonilla conversando en torno a la figura de su padre, Abelardo Bonilla, a la dimensión humana, profesional y nacional de don Abelardo Bonilla Valdares. Vamos a una pausa y ya volvemos. Continuamos en Páginas Vivas desde la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica, conversando en torno a un benemérito de la patria, don Abelardo Bonilla Valdares, con su hija María Bonilla, desde la perspectiva del alma, de la sangre, de la línea hereditaria de una tradición y de una identidad. María, don Abelardo en algún momento fue, es decir, fue vicepresidente de la República en el gobierno de don Mario Echandi Exacto. Jiménez, 1958-1962, y en un momento fue presidente, fue investido presidente de la República. Sí. ¿Podrías comentarnos esa circunstancia? Claro, mi papá tenía muchas anécdotas muy curiosas a lo largo de su vida. Esta fue una de ellas. Cuando, siendo papi vicepresidente, Costa Rica fue la sede del Encuentro Mundial de Filosofía. Y entonces don Mario, en un gesto, digamos, inusitado, inaudito, le lo invistió presidente de la República para que se cumpliera el sueño de Platón de que la República la dirigiera un filósofo, Qué porque mi maravilla. padre pues era filósofo. Claro. Y todos los periodistas internacionales le decían, pero está loco, no le va a devolver el poder. Sí, Y claro, no sabía que estábamos en Costa Rica, ¿verdad? No sabían ellos. no conocían este Exacto, país. entonces claro, mi papá fue un mes y pico y luego devolvió, obviamente, la banda presidencial y se quedó como vicepresidente. Pero caramba, es que son esas cosas de nuestra vida republicana que Exacto. tenemos que recordar, que tenemos que preservar y que no olvidar jamás. Eso es un gesto de generosidad impresionante de don Mario Echandi Claro. y de una confianza en don Abelardo. Y en el civilismo Así costarricense, ¿verdad? es, así es. Y de esas hay varias. Me cuentan, me contaron, mi mamá contaba en realidad que mi papá se casa con ella teniendo 54 años y presidía la Asamblea Legislativa, efectivamente. Entonces, un día dijo en la sesión plenaria, quiero disculpar, me voy a ausentar, quiero invitar a un compañero a que continúe presidiendo la asamblea porque me caso a las 4 de la tarde. Y claro, fue un escándalo, mi padre Claro, semiparalítico, 54 años, solterón, totalmente vocacional. así es. Y bueno, mi mamá estaba en la iglesia de Moravia, solita, y no habían ni flores ni arreglos en la iglesia ni nada.
y en eso empezaron a llegar radiopatrullas, motociclistas, periodistas, y dice mami que le regalaron un ramo de rosas rojas que ella no podía caminar al altar con él, Qué porque no interesante. veía siquiera el altar. Estaba esperando al novio Exacto, en un día laboral sí, normal, normal, a lo mejor pidiendo a Dios que le dieran permiso exacto. en la Asamblea Legislativa. Y No, si es una vida, mi mamá tenía 26 años, porque había una diferencia de edad enorme. Entonces, era muy linda, dicen que era muy linda, y tengo fotos y aparentemente era muy bella. Y entonces estaban en un momento estaban en una recepción en la Embajada de Italia, porque mi papá fue comendatore nombrado por la República Italiana, y el embajador se le acercó a mi papá, yo tenía 3 meses de edad, y, se le acercó a mi papá y le dijo: "Ay, mire, don Abelardo, quiero felicitarlo porque usted tiene una hija preciosa". Y entonces mi papá dijo: "Mire, la más linda del mundo, pero me extraña que usted la conozca porque tiene 3 meses de edad". Era mi mamá. que no, Era mi mamá. Entonces, claro, claro, hay una serie de anécdotas que tienen que ver como con las elecciones de su vida. Bueno, él iba a claro, estudiar, o sea, estaba en quinto año de derecho cuando lo operan, por equivocadamente, como conté, de los talones de Aquiles. sí, Y entonces él decidió, en aquel momento, con una complicación brutal, porque él era el mayor de 14 hermanos, 7 hombres y 7 mujeres, 14 hermanos, como ocurría en Cartago en la época, así es. y estaba estudiando derecho con muchas dificultades y decidió no presentar la tesis y no estudiar derecho, porque lo que para cualquiera hubiera sido una frustración brutal de la vida, como es quedar impedido, quedar discapacitado para el Sí, resto de la vida con 18 años, sí, él consideró que era un aviso de que él tenía que hacer otra cosa con su vida y no ser abogado. Y se dedicó a la filosofía y a la historia de la cultura. para fortuna de nuestro Sí, país, para fortuna de nuestras letras, para dicha de este país cuya tradición civilista no salió del sombrero de un mago. exacto. Entonces nos dejó una cantidad impresionante de artículos de periódico que gracias a la generosidad de la biblioteca y de Laura Rodríguez, su directora, van a estar a disposición de acceso libre para el público, porque los digitamos, porque son algunos muy puntuales, pero otros son piezas filosóficas en una columna de periódico. Y bueno, nos dejó una novela, El Valle El Nublado, Valle Nublado, que sí, es curioso porque es una única novela, ¿verdad? Y sí, muchísimos ensayos, que fueron muchos premiados en el extranjero, de ensayos estilísticos, de sí, estética, de filosofía, de literatura. sí, justamente Premio Nacional de Ensayo Aquileo Echeverría Ujú. por su ensayo América y el pensamiento político de Rubén Darío. Es algo, La historia y antología de la literatura costarricense, que es una pieza fundamental y clave hasta el día de hoy claro. para los estudiosos de la literatura Y costarricense. qué gran producción literaria, además de su novela, que tiene un lindo título, El Valle Sí. Nublado. Eh, en aquellos tiempos escribía a máquina, Sí, porque a él ¿verdad? con la enfermedad le temblaba mucho el pulso, a mí Sí, también, claro, y le costaba manuscrito, entonces era máquina todo. sí. Pero hay una gran obra ahí, Claro, porque son ensayos, porque son artículos periodísticos, porque es alimentar la producción periodística del Diario de Costa Rica, de La Nación. Y algo muy importante, María, el ser constituyente, es decir, sí. que la senda de don Abelardo Bonilla y de los constituyentes en el año 1949 nos sigue guiando todavía, es decir, Ujú. nos seguimos rigiendo en el país por la constitución política del año 49. ¿Eso qué te dice Pues, ya como ciudadana? claro, a mí en realidad la obra de él me parece como muy asombrosa. La colección de fotografías que dejó, por ejemplo, que eran Claro, mujeres muy bellas todas, que él las fotografiaba porque amaba la belleza femenina realmente,
y paisajes de Escazú y Cartago, que eran sus debilidades, digamos, a Sí, nivel fotográfico. Eso es un amor también a la tierra, un amor a la belleza y a la democracia. Por eso creo que su labor en la constituyente es fundamental, porque era todavía un país que no estaba amenazado, como ahora, así por es, las dictaduras, a pesar de que había pasado la de los Tinoco, fue una dictadura muy efímera. así es, Ahora tenemos más miedo, ¿verdad? Obviamente. ciertamente. Él sí creía plenamente en la democracia y para mí un honor cuando descubrí la cruz de Alfonso el Sabio. España le dio la cruz de Alfonso el Sabio y solo 3 latinoamericanos la tienen. Andrés Bello, mi Caramba, sí papá, fue. y en este momento mi frágil memoria me olvidó el nombre de la tercera persona, Alfonso Reyes. Entonces, es Alfonso decir, Reyes, Andrés Bello Andrés y mi Bello, papá. de tres figuras Entonces, latinoamericanos. claro, es una cosa muy, muy particular. Bueno, su amistad con Joaquín García Monge y el repertorio americano, ¿verdad? Es decir, que después mi mamá va a dirigir en la Universidad Nacional, ya viuda, por supuesto. Entonces, creo que son distintas maneras, ambos, mi madre y mi padre, de influir y de dejar una marca en la cultura costarricense. Y por supuesto, dejarme a mí un legado que es un deber, o sea, que no era elegible solamente porque yo elijo que sea el teatro, pero tampoco elijo el teatro alejada de mi padre. Mi padre funda el teatro universitario y a mí, de chiquita, me llevaba al Teatro Nacional a ver me acuerdo de haber visto una obra griega en griego, o sea, solo mi papá, ¿verdad? Ajá, De un clásico en el griego Teatro en Nacional. el Teatro Nacional de una de las compañías que venía de visita y claro, son cosas que hacen ver una, lo que es un hogar de intelectuales, lo que es venir de la intelectualidad que no tiene clase social, porque no es ni la clase alta, ni la media, ni la baja, sino que es una clase aparte. Y cómo influyen en la historia de la cultura costarricense, lo cual para mí es un orgullo. Este programa, Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, que se emite acá desde este santuario de periódicos viejos, entre comillas, desde estas páginas, nos permite oportunidades como esta de hoy con María Bonilla, de hacer trascender la figura de un personaje como Abelardo Bonilla en la historia de nuestra nacionalidad, en la historia de nuestra tradición civilista, cosa que agradecemos muchísimo a ustedes que nos ven, que nos prestan atención a lo largo ya de 4 temporadas y a nuestros invitados e invitadas como María. Gracias, María. Un gusto. Queremos comprometerte para una próxima edición, en esta 4 temporada de Páginas Vivas, hablar sobre María Bonilla, que creo que vamos a necesitar unos dos programas para cubrir toda tu trayectoria en la cultura, en las artes dramáticas, porque se nos quedan muchas preguntas en el Mm. tintero, como se dice, como si la vena artística, además de la intelectual, nace de ahí también, de ese corto periodo de conocer a un padre amoroso, aunque viejo. Exacto. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias a ustedes también, les agradecemos de verdad muchísimo. Estamos muy contentos de continuar en Páginas Vivas. No se pierdan nuestro próximo espacio.